Hola, mi nombre es José Arenas López, tengo 45 años, soy licenciado en física y maestro en ciencias aplicadas. También soy un activista en la comunidad y también me considero un gestor cultural. Y soy 100% cubiña. El colectivo Vinicubi se fundó el 22 de enero del año 2002. Un grupo de amigos nos juntábamos en el parque y nos quejábamos sobre todo, ¿no?, de por qué en la comunidad no se hacían eventos culturales, por qué no habían campañas de limpieza, por qué nadie hace esto, nadie hace lo otro, por qué las autoridades son muy insensibles en esos temas. Y platicando con varios de los compañeros, pues salió la reflexión de que ya habíamos crecido como para que nada más nos quejáramos, sino que teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces fue ahí donde nos decidimos pues hacer algo por la comunidad. Y estábamos muy contentos porque pues empezábamos a hacer cosas por la comunidad, un poquito la incertidumbre de mucha gente, porque normalmente cuando en la comunidad tú haces algo, pues luego se cree que quieres aspirar a ser presidente municipal, ¿no? Pues a nosotros nos empezaban a decir que lo que queríamos era notarnos porque alguien estaba aspirando a ser presidente, ¿no? Pero la verdad es que desde el 2002 hasta el 2025 han pasado 23 años y en ningún momento ninguno de los compañeros que integramos el colectivo ha insinuado siquiera ser autoridad municipal, ¿no? Hemos demostrado con el trabajo que venimos haciendo que podemos hacer algo por la comunidad sin necesidad de ser gobierno. Y pensábamos en un principio hacer como más talleres de enseñanza, de computación, de matemáticas, de física, pero platicando con los compañeros decidimos en aquel entonces apostarle mejor a la cultura, pues, a la reivindicación de nuestra identidad como pueblo zapoteca, ¿no? Con el colectivo Vinicubi hemos elaborado diferentes proyectos, actividades. De las primeras cosas que nosotros empezamos a hacer fueron campañas de limpieza, ¿no? Recuerdo que la primera actividad fue ir a encalar lo que hoy es la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces fue una situación un poquito que empezamos a notar de cómo es que funcionaba el pueblo, ¿no? Porque cuando le ofrecimos a la autoridad o al director de la Casa de Cultura pintar, encalar la Casa de la Cultura para que se viera un poquito más bonito las paredes, pues básicamente lo que el señor hacía es entregarnos la llave y ahí háganlo ustedes, pues. Como ustedes tienen la intención de hacerlo, pues háganlo, pero no había ninguna disposición de aquí está el agua, aquí está la cubeta, tienen cal, no tienen cal. No, ustedes quieren hacerlo, háganlo, pues. Y ahí empezamos a notar como la indiferencia de las autoridades, pues, en estas cuestiones, ¿no? Y en general así ha sido. Hicimos campañas de limpieza del río, del mar, de las calles también hacíamos campañas. Después, poco a poco empezamos a pensar en hacer, a alguien se le ocurrió de los compañeros hacer un festival artístico, porque en diciembre pues no había mucha actividad en el pueblo más que las fiestas. Entonces durante 10 años, del 2002 al 2012, hicimos un festival de expresión artística y cultural donde incluíamos, entre otras cosas, el concurso de viejitos y concurso de ramas, ¿no? Que es una tradición que ya está agonizando en el pueblo, ¿no? En ese festival hacíamos cine comunitario, a gente invitábamos a que declamara, a que cantara. En fin, había una actividad muy bonita en el centro de la comunidad. Durante 10 años hicimos eso. Después también pensábamos en hacer cosas que fueran más palpables, que pasara el tiempo y se viera como algo tangible, ¿no? Por eso pensamos en producir discos de música. Y el primer disco de música que producimos nosotros fue un disco de Chedro, que se llama Crugola. Por fortuna para ese proyecto contamos con el apoyo de Susana Har, porque Susana Har tenía una amistad con Chedro, ¿no?, por la canción Belecru.
Pero la parte de nosotros era curioso porque nosotros nos aventamos en hacer un disco de música zapoteca sin tener el recurso. Y lo que se nos ocurrió en aquel entonces es vender el disco anticipadamente para poder conseguir el dinero, ¿no? Entonces el disco lo vendimos en 100 pesos, íbamos con los vecinos a ofrecerles el disco, mira, va a venir esta canción, esta otra. Nosotros en un principio pensábamos que no era tan difícil porque la gente pues tan fácilmente compra un cartón de cerveza con más de 100 pesos. Entonces nosotros pensábamos que un disco, algo cultural, pues la gente no iba a tener mucho problema en cooperarnos, pero no, o sea, lo que nos pasó fue que muchos profesionistas fueron los que menos cooperaron, pues, ¿no? La gente que más cooperó para ese proyecto fueron carpinteros, fueron balconeros, fueron gente que recogía basura, gente con oficios, pero los profesionistas, cuando íbamos con los profesionistas nos decían, pues que estabas loco, pues, ¿cómo te voy a dar 100 pesos y en un año me vas a entregar un disco? Pues, ¿no? Nosotros lo pensamos así porque no teníamos recursos, pues, ¿no? Pero como les decía, por fortuna, sí hubo gente que creyó en el proyecto, que cooperó, y por fortuna sacamos ese disco de Chedro, ¿no? Después también hicimos un disco de música con un amigo de Chicapa de Castro, que ese disco fue más pequeño en todo, en producción, en calidad, pero sí logramos hacerlo. Y también se hizo un documental sobre Chedro, el documental Crugola. Y después también producimos un documental de Pancho Tina, de Na Modesta primero y luego de Pancho Tina. Y son documentales de personajes de la comunidad, ¿no? Tanto, por fortuna, bueno, en este proyecto ya tenemos 3 documentales, ¿no? El de Chedro, el de Na Modesta y el de Pancho Tina, ¿no? Con Pancho Tina también, cuando empezamos a grabar a Pancho Tina, había pues cierta gente que no confiaba en el proyecto porque nos decían, bueno, ¿por qué grabas a Pancho Tina? ¿Por qué tiene Pancho Tina de especial? ¿Por qué no grabas a fulano, a mengano, a sutano? Yo siempre he dicho que Pancho Tina, en paz descanse, no se hizo rico porque no vivió en otro país, pues, porque su trabajo de él difícilmente en alguna parte del mundo ibas a ver a un señor con una tina sacando música, ¿no? Si tú vas a Juchitán, vas a Cancún, vas a algún lado, vas a encontrar guitarras, pianos, violines, pero no vas a encontrar a un señor con una tina, pues haciendo música, ¿no? Entonces nosotros le grabamos un documental a Pancho Tina, lo presentamos, el documental por fortuna se presentó en festivales internacionales, en Puebla sobre todo, y pues también el de Na Modesta también fue bien recibido. Después en el 2000, por ahí también en esos años también decidimos apoyar un proyecto de voleibol, ¿no? Porque el colectivo lo que tenía es que la gente se acercaba con algún proyecto que tenía porque sentía que nosotros podíamos impulsarlo, podíamos creer en ese proyecto, que no los íbamos a batear, ¿no? Sino que sí realmente nos interesaba hacer ese tipo de actividades, ¿no? Y por fortuna nosotros hace algunos años también fomentamos el voleibol y hoy en día, aunque mucha gente no sepa, a raíz de ese proyecto hubo ya más interés en los niños y en los jóvenes en practicar ese deporte. En Unión Hidalgo, de lunes a viernes habrán tal vez 80, 90 niños practicando el voleibol y eso nació por un proyecto desde mucho atrás, ¿no? De nosotros. Y otra cosa que podemos decir es que después, unos años pasaron y decidimos incursionar en los murales, en murales urbanos de personajes de la comunidad. También era un proyecto, pues también con cierta desconfianza, ¿no? Porque pues no se había hecho nada esto en la comunidad, no sabíamos si la gente iba a querer los personajes, no sabíamos si la gente de las casas iban a aceptar pintar ahí a alguien que no era su familia, que era un vecino. No sabíamos si los jóvenes que andaban grafiteando iban a grafitear los murales, ¿no? Pero por fortuna fue un proyecto que la gente abrazó, ¿no? Que la gente se siente orgullosa de que su abuelo o su abuela está plasmado en un mural. Y por fortuna llevamos hecho 30 murales de personajes del pueblo. Más adelante hicimos un proyecto también de murales, de frases de la comunidad, de personajes del pueblo, porque la comunidad
hay hombres y mujeres que tienen una frase que los identifica, y también hicimos un proyectito pintando sus frases. Tal vez algunas de ellas, la mayoría ya no está porque ya las pintaron, ¿verdad? Pero sí fue un proyecto también muy interesante, ¿no? También hemos producido una lotería de Zapoteco. Una lotería que ya van 2 ediciones, cada edición fueron de 1000 ejemplares. La segunda edición ya quedan como 100 loterías nada más, por lo que ha sido bien aceptado en la comunidad. Es una lotería pues interesante, con este ejercicio de poder revitalizar un poquito nuestra lengua zapotecana. En el 2009 nosotros recibimos un premio, el premio VM al desarrollo social, de 250 proyectos en el país. Fuimos uno de los afortunados, fueron 25 ganadores y uno de ellos fue el colectivo Vinicubi en el 2009, ¿no? También en el 2009 nosotros impulsamos un proyecto de radio comunitaria que se llamó La Otra Radio, y era una radio pues con sentido social, una radio que cuestionaba la autoridad, pero también cuestionaba a la propia gente, ¿no? Y entonces, como todo, había gente que le gustaba, había gente que no le gustaba, pero éramos un medio que intentaba pues, que la radio se la apropiaran más las personas, ¿no? En ese proyecto de radio nosotros teníamos un programa que se llama, que trataba de recoger la historia oral del pueblo, ¿no? Porque es algo que a mí en particular siempre me ha interesado conocer un poquito más de la comunidad, y cada que tengo oportunidad veo a un adulto mayor o a alguien que considero que tiene información, pues le trato de preguntar sobre algunas cosas del pasado del pueblo, ¿no? Y en ese proyecto de radio invitábamos a los abuelos del pueblo a compartirnos un poco de su historia, y la gente participaba. La gente inclusive nos corregía o ampliaba el comentario porque sabían alguna anécdota más de ese acontecimiento, ¿no? Entonces, y estamos trabajando en un libro para poder compartirles a la gente un poquito de las historias que hemos recogido a través de la radio, ¿no? Bueno, con el terremoto también nosotros fuimos puente para que varias organizaciones de diferentes partes del país o del mundo incluso pudieran hacer llegar un tipo de apoyo a la comunidad. Y grabamos un cortometraje que se llama El día que la tierra se movió, que está en las redes, que quisimos recuperar un poquito la memoria de la comunidad, como para dar testimonio de los problemas que trajo el terremoto, y ahí está en la red, ¿no? Y después, en el 2020, nosotros hemos impulsado un proyecto de loterías de apodos de la comunidad, apodos de personajes de nuestro pueblo, que tienen apodos en español. Hemos recorrido la comunidad, por fortuna ya lo terminamos, son 54 cartas que están repartidas en todo el pueblo para poder, pues de algún modo hacer más visible a estos señores, ¿verdad? Porque con ese proyecto solamente, pues, evidentemente le pedimos permiso al personaje, ¿verdad? Porque no podemos pintar a un personaje o su apodo que él no esté de acuerdo, ¿no? Entonces la idea es pedir autorización. Nos dicen que sí, buscamos una pared. Si el personaje tiene una pared cerca de su casa o en su casa, pues mejor, y si no, pues buscamos algún vecino que nos preste la pared para pintar a ese apodo, ¿no? Y ese proyecto también a mí me gusta mucho presumirlo porque es un proyecto que la gente se pregunta, ¿no? ¿Cómo se le ha hecho para esos proyectos? Pero lo que hemos hecho nosotros con los 30 murales urbanos, con los 54 personajes, 54 murales que hemos pintado y otros 15 de bardas, tendríamos en el pueblo, si todos estuvieran, si no se hubiera pasado el terremoto y si no la gente los hubiera borrado en algunos casos, pues podríamos tener como unos 95 murales en la comunidad, pues, ¿no? Y me gusta presumir porque si tú vas a cualquier pueblo de la región, sí habrá murales, pero no habrán 90 y tantos, pues, ¿no? Y muchos de ellos pues son tal vez por cuestiones políticas o algún tema en particular, pero no son proyectos que nacen de la propia comunidad. Y esos proyectos sí, ¿no? El caso de los murales, de los apodos, hicimos un colectivo de niños y de jóvenes que iban acompañando al muralista principal para que fueran aprendiendo la técnica, y lo que pretendíamos es que en el futuro ellos mismos pudieran intervenir
muros, así hubiera más muros pintados en el pueblo, ¿no? Pero si alguna persona quisiera participar con nosotros desde la radio, desde los murales, desde las loterías, o tenía algún proyecto en especial que quisiera platicarlo para ver cómo podemos hacerle para empujarlo, pues de veras nosotros encantados, porque lo que buscamos en el pueblo es que haya más iniciativas, que la gente esté haciendo cosas, pues, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión nosotros hicimos un concurso de poesía a nombre de mi abuelo Yoncho Pisa. Y me acuerdo que alguien me dijo, oye, pero ¿por qué no mejor a nombre del profesor fulano que fue director, que esto? Bueno, háganle uno a él. Pues. Oye, es que ¿por qué no mejor? Háganle otro concurso a esa persona. Pues, y imagínate todo el año, en agosto de mi abuelo, en febrero de fulano, en marzo de otro fulano. Entonces tendríamos de veras muchos eventos en la comunidad. A mí me dicen así muchas cosas, ¿no? De ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? La verdad es que hago cosas según mis tiempos, según mis posibilidades, pero en mi caso siento que es una forma de vivir, ¿no? O sea, aunque yo me he querido alejar de estas cosas, a veces son cosas que pues, no, ves que no lo están haciendo nadie, pues, que tal parece que a nadie le importa, ¿no? Y entonces, pues a no haber más personas involucradas, pues uno se involucra en hacerlo. Y lo digo porque yo no bailo, pues, y hemos hecho concursos, eventos de baile, pues. Yo no pinto y hemos hecho murales, pues, ¿no? Yo no toco la guitarra y hemos armado cursos para tocar la guitarra, ¿no? Entonces, hemos apoyado también iniciativas de ajedrez, por ejemplo, de ballet, donde decía al principio de voleibol, porque si hay un proyecto que suma al bienestar de la comunidad, nosotros encantados de poder participar, ¿no? Entonces, por eso, ojalá los jóvenes de diferentes barrios de la comunidad o profesionistas que estén, que sean de la comunidad, que estén en otros lugares y consideran que hay un proyecto importante que se puede impulsar, pues no perdamos tiempo y buscamos los mecanismos, pues. Pero que también invitamos a que la gente sean los principales promotores de ese proyecto. Porque luego a mí me ha tocado gente que me dice, oye José, si cuando quieras ideas, ven conmigo, yo tengo ideas del pueblo. No, pues yo también tengo ideas, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacerle para que esa idea pase a la realidad? Pues yo siempre he pensado así, o sea, en nuestro pueblo tenemos muchos profesionistas y tenemos mucha gente que le va muy bien económicamente, no solamente en Unión, sino en otras partes. Pero ¿cuál es su aporte a la comunidad? Pues, ¿qué hemos escuchado que fulanito hizo esto por su barrio, por su calle, por su iglesia, por su... no sé? Eso hemos escuchado muy poquito, pues. De veras que sí hay ejemplos, pero muy poquitos comparados con la cantidad de gente que somos en la comunidad. Y ahí yo pienso que estamos reprobados, pues, ¿no? Porque sí tenemos cierto prestigio académico o social, pero ¿qué hay de la incidencia en nuestra comunidad, pues? Y ahí creo que hace falta más trabajo, ¿no? No estén esperando a que yo lo haga, pues, ¿no?